En este tutorial vamos a hacer un repaso de las leyes de Newton. Tenemos un caso sencillo, un bloque de masa 20 kilogramos que está siendo jalado hacia la derecha por una fuerza de 150 newton que tiene una inclinación de 60 grados sobre una superficie rugosa cuyo coeficiente cinético de rozamiento es 0,2. Dados estos datos, nos piden hallar la aceleración del objeto que va a adquirir a causa de la fuerza. Lo primero que vamos a hacer es descomponer esta fuerza en una fuerza vertical y horizontal. Es decir, recordemos, si yo tengo una fuerza inclinada F igual a 150, yo la puedo descomponer en una fuerza horizontal y en una fuerza vertical, de tal manera que ya esta fuerza ya no la necesitamos y en su lugar tendríamos Fx y Fy. Aquí pues el ángulo es 60 grados. El problema es saber cuánto vale Fx y cuánto vale Fy. Fx va a valer la fuerza F por el coseno del ángulo. Entonces ya tenemos 150 por el coseno de 60. Eso nos da 75. Fy, en cambio, recordemos, va a ser igual a la fuerza por seno del ángulo en cambio. Entonces, Fy 150 por el seno de 60. Y eso nos va a dar 130 newton. Bien, regresamos acá. Entonces esta fuerza no la necesitamos y en su lugar va a haber una fuerza Fy hacia arriba y una fuerza Fx hacia la derecha. Aparte de esta fuerza tenemos el peso del objeto, tenemos la normal, que es la fuerza que ejerce el piso sosteniendo al objeto, y como hay rozamiento tendríamos también la fricción. Entonces todas estas fuerzas están accionando sobre el objeto y van a hacer que el objeto pues acelere. Bien, evidentemente el objeto no va a acelerar en forma vertical, sino que simplemente se va a mover hacia la derecha, nos dice el problema. Por lo tanto, al sumar las fuerzas verticales, tiene que darme 0, ya que no hay resultante vertical. Verticalmente tenemos a la normal menos el peso y más, recordemos que esta F la hemos descompuesto en una Fy, entonces más Fy, entonces igual a 0. Tres fuerzas.
peso normal y la componente de F hacia arriba. Y ese resultante debe ser 0. Por lo tanto, la normal va a ser igual al peso menos Fy. Normal igual, hallemos el peso. Peso, recordemos, es masa por gravedad. O sea, la masa 20 por 9.8 y ya tenemos el peso, 196 newton. Reemplazo aquí, 196 menos Fy que nos salió 130, tenemos ya la normal, igual la resta, 196 menos 130, 66 newton. Una vez que tenemos la normal, hallamos la fuerza de fricción que tiene su propia fórmula. Fuerza de fricción igual al coeficiente de rozamiento por la normal que acabamos de hallar. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento igual a nu, dato del problema, por la normal, 66 que acabamos de hallar, y ya tenemos entonces la fuerza de fricción. 2 por 6, 12, 2 por 6, 12 y una 13. 13,2 newton. Bien. Ahora sí vamos a hacer la sumatoria de fuerzas horizontales, que es justamente la que va a ocasionar que el objeto se mueva hacia la derecha. ¿Cuáles son las fuerzas horizontales? Sumatoria de fuerzas horizontales, estas sí van a provocar una aceleración hacia la derecha. Por eso ponemos masa por aceleración. Y esta es lo que nos pide la aceleración. Bien, fuerzas horizontales tenemos la componente de F, Fx hacia la derecha, menos la fuerza de fricción hacia la izquierda. Y eso va a ser igual a la MA. Reemplazando datos, Fx 75 menos la fuerza de fricción 13,2 igual a la masa, dato del problema, 20 por A. Por lo tanto, al hacer la resta y pasando el 20 a dividir, obtenemos ya pues que nos da la respuesta. Entonces 75 menos 13,2, 61,6, 20 pasa a dividir y esto nos da entonces ya la respuesta pedida. La aceleración entonces del objeto hacia la derecha va a ser de 3,1 metros por segundo al cuadrado. Ahora tenemos otro problema de repaso de movimiento rectilíneo uniformemente variado y de movimiento rectilíneo uniforme. Aquí está representado en normita gráfica el movimiento de un objeto. En los primeros 10 segundos se mueve con una misma velocidad. Ese es el movimiento rectilíneo uniforme. Mientras que de 10 a 15 su velocidad va disminuyendo hasta hacerse 0. Va disminuyendo, va bajando hasta hacerse 0. Entonces lo que nos preguntan es, durante todo ese tiempo, ¿cuál es su desplazamiento y qué aceleración lleva en el tramo de 10 a 15?
la aceleración en el primer tramo es cero porque no va a haber cambio de velocidad. Pero de aquí a acá sí hay un cambio de velocidad, por lo tanto queremos saber la razón de ese cambio. Bueno, para el desplazamiento total, primero vamos a hallar el desplazamiento en el primer tramo y el desplazamiento en el segundo tramo. Sumando los desplazamientos, tenemos el desplazamiento total. En el desplazamiento 1, decimos que base por altura, ya que esto es un rectángulo. Entonces el área bajo la base, bajo la curva, perdón. El área bajo la curva sería la base 10, la altura 20. Ya tenemos el desplazamiento 1. 10 por 20, 200 metros. ¿Okay? Vamos allá al desplazamiento 2, que sería el cambio del área de este triángulo. Desplazamiento 2, base por altura sobre 2. La base de 10 a 15 es 5, la altura es 20, dividiéndolo para 2, recuerde el área de un triángulo, base por altura sobre 2, base por altura sobre 2, ya tiene el desplazamiento 2. 5 por 20, 100, la mitad 50. Entonces el desplazamiento total es el desplazamiento en el primer tramo más el desplazamiento en el segundo, 200 más 50, 250 metros de desplazamiento total. En cuanto a la aceleración, la segunda pregunta, recordemos que es velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. La velocidad final, 0, ya que disminuyó hasta 0, ha ido bajando hasta 0. ¿Qué velocidad tenía al inicio? 20, que es el inicio, punto inicial, punto final. El punto inicial tenía 20 sobre el tiempo transcurrido en ese tramo, de 10 a 15. De 10 a 15 han transcurrido 5 segundos. Por lo tanto, la aceleración es de menos 4 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Nos veremos en el próximo tutorial. Les habló el profesor Briones.